se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Querido y bondadoso Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, una vez más te queremos agradecer, Señor, por el don de la vida, por la oportunidad que nos das de poder congregarnos a través de este medio con nuestros hermanos con el propósito de estudiar una porción de tu palabra. Acompáñanos, por favor. Te lo suplicamos y desde ya te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una vez más, como les mencioné anteriormente, contenta de poder saludarlos. El Señor les bendiga a todos ustedes. Hoy estamos particularmente más felices porque estamos iniciando una nueva temática. Todos aquellos que quizá están entrando por primera vez o los que no, pero de todas maneras les recordamos, culminamos una serie de estudios que le titulamos El agua como hábito de vida. Fue fraccionada como en cuatro videos o 5 aproximadamente, y hoy estamos entrando en una nueva temática que le hemos titulado El ejercicio como hábito en la vida diaria. Este es el primer video del ejercicio, porque igual vamos a adentrarnos, porque hemos tomado en serio lo que la palabra de Dios dice. Estoy leyendo de Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 97, es la última porción del 97. El consejo de Dios para este tiempo dice: hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña el mensaje del tercer ángel con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Este texto dice que hay que estar haciendo clara esa ley natural, que no quede dudas de en qué consiste cada principio de esa ley natural. Y desde luego esa palabra que sigue, estar instando, hermanos. Instar quiere decir estar urgiendo, estar insistiendo, estar rogando, estar urgiendo, para que estos principios, que de paso ya los conocemos, pero puedan ser practicados. Por eso le hemos titulado hábito. Tiene que llegar a formar parte de nuestros hábitos en la vida diaria. Ahora, entonces, el primer texto para abrir ya la temática, las Sagradas Escrituras, vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, y vamos a darle lectura del 1 al 4. Hebreos, capítulo 12, versos del 1 al 4, y comienza diciendo el apóstol San Pablo: por tanto, hermanos, ese por tanto, nosotros también, dice, es porque en el capítulo 11 del libro de Hebreos, viene hablando de esos grandes hombres de fe, de los primeros hombres, de los primeros patriarcas, de los jueces, de los profetas, que llevaron una vida cristiana, es decir, que entraron en esa carrera cristiana, que culminaron su carrera victoriosos, y por eso el capítulo 12 comienza diciendo: por tanto, nosotros también. Es decir, nosotros también, igual que ellos, que los mencionados en el capítulo 11, dice el verso 1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hay una numerosa cantidad de personas que están siendo testigos. Dice Hebreos: despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
pero viene una característica muy importante en esa carrera, que de paso la vida cristiana, de lo cual estamos hablando, se caracteriza a menudo como una competencia atlética. No se olvide, hoy vamos a empezar a estudiar el ejercicio físico. Y hay un paralelo ahí una vez más dentro de la vida espiritual y el aspecto físico. La vida cristiana caracterizada como una competencia. Por eso el verso 2 dice que esa carrera la tenemos que hacer, pero puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Esta parte en el comentario adventista es muy lindo porque dice que Él es el autor de la salvación y es el que culmina y perfecciona, o el que completa nuestra perfección. Por eso dice, es el autor y es el consumador. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo no nos cansamos y cómo no desmayamos? Considerando a aquel que ya sufrió por nosotros. Y el verso 4 termina diciendo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ese es todos estos textos, hermanos, los 4 versículos son sumamente importantes. Pero el verso 4 da a entender que muchos quizá aún ni siquiera hemos comenzado esa carrera cristiana. Dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, porque de eso se trata la vida cristiana, la carrera cristiana. Ahora, el versículo 1, volvemos a regresar allí, hablábamos de que esa nube de testigos representa un grupo de personas, pero también dice que hay que despojarnos de todo peso. Ahora, en las antiguas competencias atléticas griegas, estos participantes de esa carrera, en su preparación, dice que llenaban sus bolsas de piedras, de cosas pesadas, y de esa manera practicaban. ¿Sabe para qué? Para que el día de la competencia quitasen todo ese peso. Por eso Hebreos dice, despojémonos de todo peso, ahora sí quitemos ese peso que nos habíamos colocado, para que ese día pudiesen correr de una forma más liviana. Correr con paciencia, pero aquí como que no va, ¿verdad? ¿Cómo correr con paciencia una carrera? Pero estamos analizando desde el aspecto espiritual y estamos haciendo desde luego una analogía al aspecto físico. Esa paciencia es una paciencia activa, quiere decir perseverancia, perseverancia. La palabra griega que se utiliza aquí cuando dice la carrera que tenemos por delante, esa palabra griega agonia es un término atlético del cual recibimos nuestro término agonía. Es correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se usa frecuentemente como un curso fijado para una carrera. Hay agonía, entonces hay que perseverar, hay que perseverar en esa carrera. Así de que no nos olvidemos de ese texto. Libro Ministerio o Mente, Carácter y Personalidad, la página 126, dice en la palabra inspirada, todo el cuerpo ha sido creado para la acción. Oyó eso, todo el cuerpo, todas las partes del cuerpo, dice, han sido creadas para la acción. Y la palabra que sigue dice, y a menos que se mantengan sanas las facultades físicas mediante el ejercicio activo, las facultades mentales no podrán ser empleadas por mucho tiempo al máximo de su capacidad. Ese a menos, hermanos, quiere decir que las facultades físicas no se ejercitan, y está hablando acerca del ejercicio activo, mediante el ejercicio activo, a menos que se haga de esa manera, la facultad mental, otra vez desde ya, hermanos, estamos entrando con eso, desde ya el cerebro no va a poder ser empleado al máximo de su capacidad. Es muy importante este texto. A menos que nosotros podamos mantener esa facultad física a través del ejercicio activo,
la mente no puede ser empleada y no puede llegar o desarrollarse al máximo de su capacidad. Ahora, hermanos, antes de adentrarnos ya a la temática en sí, es bien necesario, es bien importante que hagamos una definición de términos. Vamos a manejar 3 términos para iniciar, pero nada más nos vamos a quedar con 2 de ellos. Términos como ejercicio físico, actividad física y deporte son términos que los podemos relacionar unos con el otro, pero en realidad son 3 términos sumamente diferentes. Vamos a comenzar a definir qué es actividad física. De acuerdo al diccionario, la actividad física es considerada como cualquier movimiento corporal. Escuche esto, una actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, que desde luego va a exigir gasto de energía. Y aquí dentro de actividad física estamos hablando como tareas domésticas, actividades recreativas, movimiento en el trabajo y cualquier cosa, cualquier actividad que implique movimiento corporal. Eso es actividad física. Ahora vamos a definir el segundo término, que es ejercicio físico. Volvemos al diccionario. Ejercicio físico, dice, se considera al conjunto de acciones motoras musculoesqueléticas, realización de movimientos corporales planificados, repetitivos y en ocasiones supervisados por un instructor con el objetivo de estar en forma física y gozar de salud. Después podemos volver a ellos para poder hablar un poquito más de eso. Deporte es el tercer término que vamos a definir. Actividad reglamentada, normalmente de carácter competitivo, que mejora condición física. En los tres términos que mencionamos, hermanos, está relacionado o está incluido los movimientos corporales. En los 3 hay movimiento corporal, pero mientras en la actividad física son determinadas actividades que tienen que ver con el movimiento del cuerpo, ejercicio físico es un poco diferente porque aquí hay una planificación, aquí hay una repetición, aquí puede haber un instructor. Ahora, en el asunto del deporte, aunque hay actividad corporal también, pero aquí tiene un carácter competitivo. Y ahora, yo les mencioné que de estos 3 términos solamente nos vamos a enfocar en 2 durante el transcurso de la temática, y el tercero lo vamos a descartar por el hecho de que en el libro Hogar Cristiano, página 454 y párrafo 2, se mencionan algunos textos que voy a compartir con ustedes y también en el libro de la educación, y vamos a darnos cuenta por qué el asunto del deporte no lo vamos a tocar aquí en la temática del ejercicio físico. Comienza diciendo Hogar Cristiano, página 454, párrafo 2, los alumnos deben hacer ejercicio vigoroso. Pocos males, dice, deben ser más temidos que la indolencia y la falta de propósito. Sin embargo, la tendencia de la mayor parte de los deportes atléticos es causa de preocupación para los que se interesan por el bienestar de la juventud. Los maestros se sienten turbados al considerar la influencia que tienen esos deportes, tanto sobre el progreso del estudiante en la escuela como sobre su éxito en la vida ulterior. Los juegos, que ocupan una parte tan grande de su tiempo, apartan su mente del estudio. Y vamos a saltar ahora al libro de la educación, página 206, donde se mencionan específicamente algunas actividades que son consideradas como deportes. Y comienza diciendo, algunas de las diversiones más populares, como el fútbol y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Qué interesante y qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Fútbol, sí, el patear pelota, ese juego de pelotas, y el boxeo, dice, se han transformado en escuelas de brutalidad. Desarrollan las mismas características que desarrollan los juegos de la antigua Roma. Interesante.
el amor al dominio, al orgullo de la fuerza brutal, la temeraria indiferencia hacia la vida, ejercen sobre los jóvenes un poder desmoralizador que espanta. Y ahí en la misma página ahora se va a mencionar otros tipos de deportes. Escucha cómo dice: otros juegos atléticos, aunque no son tan brutales como los que se mencionaron ya anteriormente, son apenas menos objetables a causa del exceso al cual son llevados. Y ahí entran otros tipos de deportes. Por eso, mientras estudiemos esta temática, no nos vamos a concentrar en el deporte, pero sí vamos a concentrarnos en lo que es el ejercicio físico y la actividad física. Dos cosas muy diferentes, se parecen, hay movimiento corporal, pero son dos cosas muy diferentes. Ahora vamos a ir a la pluma inspirada una vez más para ver si nos habla de estas dos cosas por separado. Consejos sobre la salud, en la página 198, el subtítulo es Los males de la inactividad. Y la pluma inspirada comienza diciendo así: el ejercicio físico y el trabajo combinado, escuchó los dos términos, ejercicio físico y el trabajo combinado, ejercen una feliz influencia sobre la mente, fortalecen los músculos, mejoran la circulación y dan al enfermo la satisfacción de conocer su propia capacidad de soportar. En cambio, si se lo priva del ejercicio saludable y del trabajo físico, su atención se vuelve sobre sí mismo. Nuevamente, al finalizar este texto, vuelve a hacer mención a esos dos términos, ejercicio físico y actividad física. No nos confundamos, porque de las dos habla el espíritu de profecía. Ahora, volviendo al texto, necesitamos recalcar algo aquí muy importante. ¿Por qué es que estamos estudiando esta temática, hermanos? Aquí en este momento, que es Reforma Pro Salud y que acompaña este brazo a la proclamación del último mensaje de misericordia. Si usted notó en este pensamiento, dice aquí que estas dos cosas combinadas van a fortalecer la mente, músculos, mejoran circulación y le van a dar una satisfacción, escucha aquí, de conocer su propia capacidad de soportar. La pregunta es, hermanos, ¿usted conoce cuál es su capacidad de soportar? Estamos hablando físicamente. Pese a que este es un principio, hermanos, de que no es ninguna novedad, es algo que todos sabemos que se encuentran dentro de los principios físicos, valdría la pena preguntar, ¿usted practica el ejercicio físico de manera habitual? Porque es una ley divina, porque es una ley de Dios. Ahora volvemos a la pregunta, ¿usted conoce cuál es su capacidad propia de poder soportar? ¿Usted la conoce? ¿Es necesario conocer cuál es su capacidad de soporte? Hermanos, tenemos que combinar aquí esto, porque esto no solamente es una temática física y de ver beneficios y fisiológicamente. Aquí hay una relación de brazo con cuerpo. El último mensaje de misericordia con el mensaje de la Reforma Pro Salud. Ahora escuchen lo que dice Conflicto de los Siglos, página 671, párrafo 3. Cuando termine, dice, el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Hay un tiempo cuando el mensaje del tercer ángel va a cesar. Dios va a dar la orden y va a decir, no más el mensaje del tercer ángel. Cuando se pronuncie eso, que no más, Conflicto de los Siglos dice, el pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Habrá recibido la lluvia tardía, ese refrigerio de la presencia del Señor. Y la forma como termina el párrafo 3 de la página 671, escuche porque esto es muy importante, dice, y estará preparado para la hora de prueba que le espera.
Recuerda, hermanos, que el mensaje de la Reforma Pro Salud camina a la par del mensaje del tercer ángel, pero cuando el mensaje del tercer ángel para, es porque el pueblo ya está preparado para la hora de prueba que le espera. Ahora no se olvide que el brazo de la Reforma Pro Salud nos está preparando para la segunda venida y también menciona que nos va a ayudar a hacer frente a esos acontecimientos que presenta el mismo mensaje. Decía conflicto de los siglos, cuando cese el mensaje del tercer ángel es porque el pueblo ya va a estar preparado para la hora de prueba que le espera. ¿Qué le espera al pueblo de Dios? Bueno, la respuesta otra vez, conflicto de los siglos, página 679. Va a haber cansancio, va a haber demora, va a haber hambre. Y termina diciendo el párrafo 679, página 679, párrafo 1, dice, el tiempo de gracia le es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. ¿Qué nos espera? Cansancio, demora, hambre. ¿Y cuándo es el momento de prepararnos para lo que nos espera? El tiempo de gracia, el tiempo que estamos viviendo ahora, es concedido a todos a fin de que nos preparemos para aquel momento. Así que, hermanos, tenemos este mensaje de Reforma Pro Salud que nos prepara, dice, para la segunda venida y que nos ayuda para poder hacerle frente a todo lo que viene. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Mire, Exaltar a Jesús, Julio 24, dice que el fiel cumplimiento de los deberes hoy, no mañana, no antier, es hoy, hermanos, hoy, es la mejor preparación para las pruebas de mañana. Quiere decir que estamos hablando que diariamente tiene que haber una preparación. Diariamente hay una preparación. Nuestra elevada vocación 11 de mayo dice, porque queremos saber cómo nos preparamos, los mandamientos, hablando de sus prohibiciones, son segura garantía de felicidad en la obediencia. Hermanos, para ese momento que va a haber cansancio, demora y hambre, desde luego no estamos enfocando el asunto de la cuestión física o el ejercicio físico, crear músculos y hacer fuerza para que aquel día podamos resistir, porque la misma palabra de Dios dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi palabra. Pero ahora, los mandamientos de Dios son la palabra de Él. Las leyes físicas están dentro de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. Y dice nuestra elevada vocación que los mandamientos de Dios, algunos vemos solo prohibiciones, pero no es así, son bendiciones. Nuestra elevada vocación lo expresa así, esas prohibiciones que nosotros pensamos son segura garantía de felicidad en la obediencia. Para el obediente, y aquí es donde entra la obediencia a las leyes físicas, para el obediente, entonces viene a ser una muralla de protección, va a ser una muralla protectora. Hermanos, dice la palabra de Dios que Dios no va a poder contestar ninguna oración que no fue sujeta o sometida a obediencia. Entonces miramos la condición, no es con ejército ni con fuerza muscular, sino con mi espíritu, con la palabra de Dios. Así es de que hay una manera como Dios ha manifestado, y es a través de los mandamientos, a través de la obediencia a los principios que Dios nos ha dejado. Ahora sigamos con el pensamiento. Si nosotros entonces no conocemos cuál es nuestra capacidad de soportar hoy, para lo que viene, hermanos, dice aquí, sigue diciendo, la atención se vuelve entonces sobre uno mismo. Entonces se corre constantemente el peligro de pensar que se encuentra en un estado peor de lo que realmente está. Sigo leyendo de Consejos sobre la Salud, página 198. Y de establecer dentro de él una imaginación enfermiza que le hará temer constantemente, sobrecargar su capacidad de soportar. Es decir, hoy no puedo hacer nada, no, estoy inmóvil aquí, no puedo hacer mayor cosa. Y ahora, ¿cómo voy a enfrentar, hermanos, todo lo que viene? En términos generales, y aquí volvemos a hablar de otro asunto, dice aquí,
En términos generales, si le dedica a un trabajo bien dirigido y si usa sus fuerzas sin abusar de ellas, encontrará, escucha esto porque aquí vamos a detenernos otro momento más, encontrará que el ejercicio físico resultará un agente más poderoso y eficaz en su recuperación que aún el tratamiento hidroterápico que está recibiendo. Digo que aquí nos vamos a detener un poco más, hermanos, porque la semana pasada, y invito a los que quieran ver el video de la semana pasada, bajo el título los beneficios o tratamientos con agua fría y agua caliente, en realidad no hablamos de una clase de hidroterapia, sino más bien tocamos los textos del espíritu de profecía en los que se habla sobre el uso externo del agua. Y miramos que utilizar estos tratamientos con agua fría y agua caliente tiene beneficios. Sin embargo, este texto de Consejos sobre la Salud dice que si una persona utiliza el ejercicio físico como un medio, resultará un agente más poderoso, escuchen este texto, hermanos, más poderoso y eficaz en la recuperación de un paciente, aún que el tratamiento hidroterápico que está recibiendo. Con esto no quiere decir que estamos descartando el tratamiento hidroterápico de ninguna manera, pero recuerde que en el método de Dios, en caso de enfermedad, número 1 es indagar la causa, número 2, mejorar las condiciones antihigiénicas, número 3, modificar o más bien corregir los hábitos, y el 4, después de que hicimos los 3 primeros, se aplica la hidroterapia, se aplican los masajes, se aplica el barro, se aplican las infusiones. Pero lo primero, hermanos, lo primero es enseñar los principios físicos. Por eso es de que, hermanos, nos movemos en esta línea, nos movemos aquí en esta obra médica misionera, y cuando usted va a las iglesias y presenta hidroterapia o masajes, no falta quien se preste de voluntario para que le aplique un masaje. ¿Por qué? Porque todos estamos adoloridos del cuello, estamos tensos, me duele la espalda, me duele el brazo, me duelen las piernas, nos duele todo. Muscularmente estamos adoloridos. Y somos muchos los que nos prestamos para que nos den un masajito. Ahora, cuando estudiamos el tema del médico educador, analizamos textos, hermanos, del espíritu de profecía, que lo principal que tiene que estar enseñando un médico educador, un médico misionero, y recuerde que todos somos llamados ya en este tiempo a practicar la obra médica misionera, es la de levantar los principios físicos. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta, hermanos, lo fácil y lo sencillo, acostarme en una cama y que me den un masaje. Si me duele la espalda, que me den un masaje. Eso me gusta y me agrada más que dedicar 30, 45 o 1 hora de actividad física. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos, no se equivoca cuando dice que estos remedios naturales, refiriéndose a los principios físicos, están pasando de moda porque su uso hábil requiere un trabajo, un esfuerzo que no estamos dispuestos a practicar, a realizar. Mejor me acuesto y que alguien me dé una talladita. Mejor que me pongan una palangana o un recipiente con agua y sumerjo mis piececitos. Eso sí me gusta, en agua calientita. Pero dedicar 30, 45, 1 hora a una actividad física, hermanos, no queremos. Ahora, dice la palabra de Dios, vamos a volver a leer. En términos generales, dice, si se le dedica a un trabajo bien dirigido y si usa sus fuerzas sin abusar de ellas, encontrará, escuche esto, que el ejercicio físico resultará un agente más poderoso y eficaz en su recuperación que aún el tratamiento hidroterápico que está recibiendo. Ahora, no estamos descartando, volvemos a mencionar, no lo estamos descartando, pero el médico misionero
el reformador en pro de la salud, lo primero que tiene que levantar son los principios. Es estar instando a que se obedezcan estos principios físicos. Y después, como dice en el caso de enfermedad, en el método de Dios, y después, bueno, ocupemos lo demás que se puede utilizar, que tenemos aprobación de parte de Dios. Pero lo primero es lo primero. Ahora, vamos a analizar un poco, hermanos, en cuanto a las estadísticas. Yo no sé, esta temática, hermanos, probablemente nos va a venir a incomodar un poco. Probablemente nos va a venir a molestar un poco, porque esta temática se trata de salirnos de esa zona de confort en la que estamos. Yo siempre menciono a los hermanos, yo tengo la mentalidad o la idea de que muchas veces pensamos que el cristianismo solamente es escuchar, solamente es tomar la Biblia, abrirla, o quizá ir a tocar las puertas, pero es mucho más. La vida cristiana, la vida religiosa, al estar regida por principios físicos y morales, los 10 mandamientos y las leyes de la salud, hermanos, es algo práctico, es algo práctico. De estar sentados, de estar en una zona de confort, probablemente esto nos va a venir a molestar e inquietar un poco. Pero es la palabra de Dios, dice que hay que estar haciendo clara la ley natural e instar a que se obedezca. Ahora, alarmémonos un poco con las estadísticas. La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Usted hace una búsqueda por allí en el internet, hermanos, y esto está causando muchas muertes. Es más, es el cuarto factor para ser exactos. Cuarto factor de muerte, y estamos hablando a nivel mundial, global. Al menos un 60% de la población mundial no realiza actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. 60% es mucho más de la mitad, pero estamos hablando a nivel mundial. La falta de actividad física, hermanos, está solo por detrás, escuche, de la hipertensión, el consumo de tabaco, los niveles elevados de azúcar en sangre, de la diabetes, estamos hablando. Así que un 6% de las muertes anuales, mire, 6%, se escucha muy poquito, ¿verdad? 100% es todo el mundo, pero nada más el 6% están muriendo debido a esto. Pero traducido en números, ese 6%, y es un dato de 2010-2013, unos 3.2 millones de fallecimientos. Ese 6% se traduce en millones, hermanos. 3.2 millones de fallecimientos se atribuyen al sedentarismo. ¿Cómo ven? Así que en el ámbito mundial, entonces estamos hablando que un 23% de los adultos y 81% de los adolescentes, hermanos, en edad escolar, no se mantienen suficientemente activos. Este es un dato del 2010. Atrás estamos, 7 años ya. Es muchísimo, hermanos, porque en la actualidad pensamos, bueno, los niños, adolescentes son los que más tienen movimiento. Sin embargo, estamos casi alcanzando el 100%. 81% de estos jovencitos no tienen actividad física. Ahora, según las evidencias existentes, adultos en Estados Unidos son sedentarios durante unas 6 a 8 horas al día, sentados. Sedentarismo, es decir, no hay actividad. No hay ni siquiera movimiento corporal, es estar sentados literalmente. El problema se empeora con la edad. Entonces, adultos a partir de 60 años pasan entre 8.5 y 9.6 horas de tiempo sedentarios al día. Entonces, a medida que aumenta la edad, aumenta el problema. El organismo de Naciones Unidas lamenta que el sedentarismo, esto es el mundo, esté aumentando en muchos países. Y claro, con ellos aumenta también el riesgo de enfermedades que no son transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes. Y se estima que la inactividad física es la principal causa, aproximadamente, estamos hablando de un 21 al 25% de los cánceres de mama y de colon.
¿Oyó eso, hermanos? 27% de los casos de diabetes, 30% de enfermedades coronarias. Y el problema es que actualmente, pues ya estamos viendo aquí que conforme la edad aumenta, es más sedentarismo. Aunque los jóvenes y adolescentes ya mencionamos 81%. Y los datos en el caso de las mujeres son más sedentarios que los varones. Esto según un dato, el último dato fue el 2008. Ahora, cuando los datos se centran solo en países de altos ingresos, el sedentarismo aumenta. Estamos hablando de un 45% en los hombres y 48% en las mujeres. El doble que en los países menos desarrollados. Estamos hablando en estos lugares 18% en los hombres, 21% en las mujeres. Siempre las mujeres son más sedentarias que los varones, de acuerdo a estas estadísticas o estas encuestas. Y las consecuencias, bueno, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, son estadísticas. Las consecuencias de esta inactividad, ponga oído ahí, se traduce en un mayor riesgo de muerte. Según la OMS, de tener al menos 30 minutos de actividad física moderada casi todos los días, a no tener nada. Ahora que estamos mencionando esto, hermanos, analicémonos cada quien. No miremos al hermano ni a la hermana, no, analicemos cómo estamos en este asunto nosotros. Si al menos 30 minutos de actividad física es mejor que no tener nada, si no tenemos nada, hermanos, el riesgo de mortalidad aumenta entre un 20 y 30%. Estamos mencionando esto, hermanos, porque esto debe de impactar nuestra mente, porque nosotros tenemos un mensaje. Cuando nosotros hablamos de principio y de ley, estamos hablando de que cuando se viola un principio, cuando se viola una ley, cuando se transgrede la ley, número 1 se le conoce como pecado y número 2 va a traer una consecuencia que es muerte. Hablar del ejercicio físico y faltar a este principio, es decir, no obedecer este principio físico, su consecuencia va a ser muerte. ¿Será que estamos siendo tan drásticos en esto o tan duros en esto? Dice la palabra de Dios que el alma que peca, esa muere. El alma que pecare, dice, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte. Aquí, hermanos, no estamos hablando de esos típicos remedios en el concepto que tiene el mundo. Aquí estamos hablando de una ley, y cuando se transgrede la ley viene la muerte. Recordamos hace poco, semanas atrás, sobre lo que ocurrió con estos inmigrantes, hermanos, esto fue noticia aquí en Estados Unidos, el camión de la muerte. Creo que muchos sabemos de eso. Por falta de agua, las personas mueren. Es una ley. El organismo necesita agua. Si no tomo agua, me muero. Si no respiro, me muero. Es otra ley física. Si no hago ejercicio, dice aquí que las consecuencias de la inactividad o del sedentarismo se traducen en un mayor riesgo de muerte. Muerte. Estamos hablando de una ley. Ahora, ya para terminar esta sección, dice la palabra de Dios, hermanos, Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 37. Abandonar los sanos principios. Estamos hablando de las leyes físicas. Abandonar estos sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. ¿Cómo ve, hermano? Abandonar estos principios echó a perder la historia del pueblo de Dios. Ha habido un descuido continuo en la reforma pro salud, que de paso no solamente es alimentación, también es ejercicio físico. Un descuido continuo en la reforma pro salud. El resultado de esto, dice el Consejo sobre el régimen alimenticio,
es que Dios ha sido deshonrado por una gran falta de espiritualidad. ¿Sí? Y se han levantado barreras que nunca hubieran existido si el pueblo de Dios hubiera andado en la luz. ¿Qué es todo aquello que se ha estado introduciendo, hermanos? Y dice la palabra de Dios, se levantaron barreras, esas barreras nunca, obstáculos. Sí, barreras son obstáculos. Por un lado dice, nunca se hubiera visto esto. Nunca se habría visto, nunca hubiera existido estos obstáculos si nosotros siempre hubiésemos andado en los sanos principios. Interesante. Y ahora más que nunca, hermanos, con tantas cosas que se están levantando últimamente, necesitamos tener la mente clara para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora hacemos unas últimas reflexiones en estos principios, en estos textos más bien del espíritu de profecía. A manera de recordatorio, porque estamos tratando con la ayuda de Dios de instar, hermanos, para que obedezcamos este principio. Consejo sobre la salud, página 24, dice, la obediencia a las leyes de Dios es nuestro primer deber. ¿Qué hay que obedecer? Las leyes de Dios. Ese es nuestro primer deber. Y dice el consejo sobre la salud, en esos preceptos, cada vez que usted dice la ley de Dios, leyes de Dios, en esos preceptos que usted está mencionando, están incluidas las leyes de la salud. ¿Cuál? Todas las que aparecen en el espíritu de profecía. En los lugares celestiales 5 de julio dice, si queremos discernir las obligaciones de la ley de Dios proclamadas allá en el Sinaí, para que no haya duda de qué ley está hablando, de los 10 mandamientos, debemos, dice la palabra de Dios, trabajar en armonía con las leyes naturales. No me digan que vamos a poder hacer una interpretación correcta de los requerimientos de la ley moral, de los 10 mandamientos, si usted y yo vivimos violando y pisando las leyes naturales. Dice aquí, si usted quiere discernir para poder obedecer la ley moral, usted tiene que trabajar a la par de la ley natural. De otra manera, no funciona. Consejo sobre la salud, página 20, dice, los hombres y las mujeres no pueden violar las leyes naturales sin violar la ley de Dios. No cumplir aquí, en la cuestión de salud, usted se convierte, y yo también me convierto, en violador de la ley de Dios. Ahora, temperancia, página 190, dice, se ha de condenar estrictamente toda ley que gobierne el organismo humano. ¿De cuál ley estamos hablando? De la ley física. Porque como ley de Dios es de tanta importancia como la palabra de la Santa Escritura, y toda desviación voluntaria, escuche esto, es decir, yo lo decido, yo puedo hacer, pero yo no quiero. Es decir, desvié voluntariamente de la obediencia a esta ley. Escucha cómo termina este texto. Es tan ciertamente pecado como una violación de la ley moral. ¿Cuál? Cualquiera. ¿Cuál ley física? Cualquiera. ¿Cuál ley de los 10 mandamientos? Cualquiera. ¿Puede ser el cuarto? Sí. Consejo sobre la salud, página 39, dice, los que transgreden las leyes divinas en lo que atañe a su organismo, ¿de cuál ley se está hablando aquí? De la ley física. Tampoco, este es un texto, hermano, bueno, estos textos de verdad que deberíamos de tenerlos en consideración en nuestra vida diaria, todos los días pensando en esto, y porque recuerde que violando esto estamos violando el otro también. Recuerde esto, dice, aquellos que transgreden las leyes divinas en lo que atañe a su organismo, tampoco vacilarán en violar la ley de Dios dada en el Sinaí. Si hoy por hoy, hermanos, yo estoy violando esta ley física de la salud, cualquier principio físico, el día de mañana, dice Consejo sobre la Salud, yo no voy a vacilar y voy a violar la ley de Dios, pero específicamente la que fue dada allá en el Sinaí, está refiriéndose a los 10 mandamientos. ¿Puede ser el cuarto mandamiento? Sí. Y el último texto, Consejo sobre la Salud, página 40, dice, cada transgresión innecesaria de las leyes que Dios ha establecido para nuestros cuerpos, ¿de cuál ley está hablando ahí?
de las leyes físicas, constituye virtualmente una violación de la ley de Dios. Es decir, potencialmente es una violación de la ley de Dios. Y aquí viene lo terrible, por eso con esto estamos concluyendo. Y a la vista del cielo, es un pecado tan grande como el quebrantamiento de los 10 mandamientos. Y ahora sí terminamos, hermanos. ¿Se ha hidratado usted en este día? ¿Cuántos vasos de agua se ha tomado? ¿Cuántos vasos de agua le faltan para completar el requerimiento y poder mantener su organismo y su cerebro en buenas condiciones? ¿Hace ejercicio usted? ¿Ha hecho hoy ejercicio? ¿Ayer? Si la respuesta es no, ni para hoy ni para ayer, hermanos, este es un instar, hacer clara la ley natural e instar para que se obedezcan estos principios, es la obra que está acompañando a la proclamación del mensaje del tercer ángel. Así de que, hermanos, en el amor del Señor, pongámonos en armonía con Dios al obedecer este principio. Hagamos planes de obedecer. Es muy probable que tengamos que hacer un acomodo en nuestros horarios, es muy probable que tengamos que hacer algunos cambios en nuestra manera de vivir para que podamos tener tiempo. Es ya un instar desde ahora. Vamos a llegar a puntos más específicos en el cual vamos a estar instando. Pero desde ya, hermanos, les decimos, tratemos de acomodar nuestros horarios de manera que podamos tener un tiempo para ejercitarnos físicamente. Porque recuerde que cada transgresión innecesaria a las leyes de Dios, que Dios lo estableció en nuestro organismo, potencialmente es una violación de la ley de Dios. Y el asunto aquí, lo que pesa, hermanos, lo que pesa es de que a la vista del cielo, probablemente para mí no importa mucho. No importa mucho. Es decir, si yo pongo obedecer el cuarto mandamiento, que por cierto nosotros somos esos reparadores de portillo, queremos levantar, y es muy importante el cuarto mandamiento en este último mensaje de misericordia, en el mensaje del tercer ángel, queremos levantar número 1, no lo puedo discernir si no lo trabajo a la par de la ley natural. Y número 2, si yo desobedezco tampoco vacilaré el día de mañana en violar cualquiera de los 10 mandamientos. Y número 3, es de que cuando yo peso en mi balanza el sábado y el ejercicio, desde luego para mí pesa más el sábado, en mi opinión, en mi razonamiento. Pero el texto de Consejo sobre la Salud dice que a la vista del cielo, violar cualquier principio, y estamos hablando del ejercicio, y por eso voy a tomar esto, el ejercicio no practicado viene a ser un pecado tan grande como el quebrantamiento de los 10 mandamientos. Reflexionemos en eso, hermanos, y una vez más, en el amor del Señor les instamos para que dediquemos cierto tiempo, estamos casi todavía inicio de semana, dediquemos tiempo, hermanos, para ejercitarnos físicamente y de esa manera mantener todas las puertas cerradas para el enemigo. Necesitamos en este tiempo mentes claras y despejadas para poder interpretar y para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Así de que llegamos así culminamos de esta manera, y en el tiempo que nos resta vamos a, como siempre, a dictarles o a mencionar algunas recetas, porque quizás no voy a dictar, si por el tiempo las voy a mencionar rápidamente. Si usted tiene alguna inquietud para copiar una vez más, le voy a pedir por favor si puede regresar a la grabación para que pueda escuchar más detenidamente las recetas. Hoy vamos a mencionar o vamos a hablar sobre las sopas o caldos, no sé qué nombre usted le dé, pero yo creo que es bastante entendible. Vamos a mencionar la primera receta que le hemos titulado una sopa de garbanzos. Las cantidades o los ingredientes son los siguientes. Para la sopa de garbanzos vamos a ocupar media libra de garbanzos, o si lo queremos en onzas, serían 8 onzas.
Una bolsa aproximadamente tiene 1 libra. Estamos utilizando nada más la mitad de esa bolsa. Claro, dependiendo la cantidad de personas, esta aproximadamente es para 4 o 5 personas. Media libra u 8 onzas de garbanzos. Los vamos a remojar durante toda la noche, de 8 a 12 horas va a estar en hidratación. Vamos a ocupar también un manojo de espinacas. Media pieza de cebolla mediana picada finamente. De 2 a 3 tallos de apio picado o ramitas de apio picado. Vamos a ocupar un diente de ajo picado. Sal al gusto y aceite de oliva es opcional. Es una receta bastante sencilla, pero la sencillez no le hace perder el gusto. Esto es una sopa muy agradable, muy agradable. Bueno, entonces tenemos el remojo, los garbanzos, vamos a enjuagar bien hasta que el agua salga clara. Cocemos los garbanzos a fuego lento y cuando están a punto de cocerse, vamos a añadir los demás ingredientes. Vamos a añadir la cebolla, vamos a añadir el apio, el ajo, las espinacas y vamos a sazonar con un poquito de sal hasta que todo esté cocido. Se sirve esta sopa y si usted gusta le puede agregar allí en ese momento el chorrito o una cantidad mínima de aceite de oliva en crudo. Esto es opcional. Si usted no quiere agregar el aceite de oliva, lo puede dejar así y la sopa es sumamente exquisita. Bueno, entonces vamos a dar la segunda receta. Tenemos unos 5 minutitos más. Sopa de papas con apio. Y para esta receta vamos a ocupar 1 kilogramo de papas. Aproximadamente son 4 papas medianas, peladas y cortadas en cuadros pequeños o medianos. Media pieza de cebolla mediana picada. 2 tallos de apio picado. Sal al gusto. Y de nuevo, como en la receta anterior, aceite de oliva que es opcional. Preparación. Colocamos todos los ingredientes en aproximadamente 2 litros de agua. ¿Okay? Y una vez finalizada la cocción, ya cuando los vegetales están cocinaditos, hermanos, aquí el sabor únicamente es del apio y de la cebolla. Aquí no estamos friendo nada y por eso les mencionaba, son recetas sumamente sencillas y a veces por la sencillez como que bien se nos puede no apetecer, pero yo le invito a que haga estas sopas y son muy sabrosas, son muy ricas. Entonces vamos a cocer estos vegetalitos en el agua y una vez finalizada la cocción servimos y cuando servimos podemos agregar una mínima cantidad de aceite vegetal, de aceite de oliva crudo. Esto es opcional. Si no le quiere poner el aceite, pues no se lo pone, igual es delicioso. Algunos le exprimen un poquito de limón al momento de servir y eso lo hace sumamente agradable. Bueno, entonces vamos a dejar aquí estas recetas para ver si hay algún comentario o alguna pregunta. Y si no hay ningún comentario o pregunta, entonces hacemos la oración para poder culminar. Sí, hermana Beatriz, perdone, Dios le bendiga. Perdone que no pude estar a tiempo, pues me surgió algo, ¿no? En esto de lo del ejercicio, me llamó la atención porque verdaderamente estamos viviendo, aún el pueblo de Dios, y me incluyo, hemos sido negligentes en cuanto a hacer ejercicios, cuando esto es uno de los 8 remedios naturales que Dios nos ha dado. El tomar agua, muy poca se toma. Hoy, por ejemplo, mi esposo el domingo empezó a pasar la máquina y se nos dañó. Me la arreglaron, entonces yo me puse a pasarla hoy y mi terreno es un poco bajando porque los cuartos quedan aéreos y el frente es terreno. Cuando me puse a pasar la máquina me sentía sin fuerza, me sentía débil. Y después que le cogí el piso, me dio sed. Hermanos, me tomé 5 botellas de agua. O sea, que el ejercicio nos ayuda, nos motiva. 2 cosas, a hacer el ejercicio y en segundo lugar, a tomar mucha agua. Pero lamentablemente no lo hacemos así. Y lo más que preocupa también es a nuestros niños, nuestros jóvenes.
que los padres, por resolver, después que salen de trabajar, muchas veces los llevan a comer a estos sitios de comida rápida, ¿no? Que eso es junk food, o sea, eso no sirve. Y entonces los niños comiendo esa basura, los niños jugando con la tableta, con el internet, con lo que sea. ¿Qué estamos haciendo? Los niños de antes tenían mejor salud que los de ahora y su peso era totalmente bastante diferente. O sea, y aún en nosotros nos han puesto todo tan en bandeja de plata que usted va al supermercado, el que come pizza se la tienen ya lista. El que come hamburgers y esta basura, hot dogs y todo esto que hace, los coge de paquete y resuelve con eso. Y todo el mundo sigue comprando que si lasaña en cajita para el microondas, hermano, eso es basura. Y peor aún en microondas. Entonces ya los vegetales ni se miran, las frutas ya no se miran. Entonces con la vida sedentaria, sin hacer ejercicio, comiendo lo que no debemos, mis hermanos, y después para completar la alimentación transgénica, hermanos, poca enfermedad hay. Por eso es que vemos tanto cáncer, por eso es que vemos diabetes, cardíacos, de todo esto. Es que hemos cogido la vida como muy cómoda y no debe ser así. Quería preguntar algo, hermana Beatriz. Sí. En cuanto a esto del fútbol, que está el fútbol americano y el balompié, pues el que usa, el que es pateando la bola, ¿no? La hermana White, ¿de cuál habla? Bueno, aquí en lo que yo tengo en el libro La Educación, probablemente como está en español, habría que ir a la de inglés a ver a cuál, porque aquí nada más dice, déjeme ver, La Educación, página 206, nada más habla del fútbol y boxeo. Entonces yo estoy interpretando la de pelota, pero sí tiene razón, sería cuestión de ver en el original en inglés a qué tipo de fútbol se está mencionando aquí el espíritu de profecía. Hermana Beatriz, perdón, le interrumpo. Sí, hermano. Yo entiendo que es al fútbol americano, porque para el tiempo que la NWA estaba viva, el fútbol soccer no se conocía en los Estados Unidos de América. Ha sido como en los últimos 20 años prácticamente que se está conociendo y practicando. Y habla de la violencia, o sea que eso vienen y se tiran, ¿cómo es que se dice? Golpes y todo para que te hacen la bola y tienen que usar cascos y todo. Yo puedo entender que es eso, no sé. Mi humilde opinión. Sí, tiene razón, hermano, porque dice aquí, algunas de las diversiones más populares, como el fútbol y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Y sí, es un ejercicio, es una actividad, vaya, muy pesada, muy tremenda cita. Sí. Y en cuanto a la comida, para dejar que hable otro, en cuanto a la comida, si nos enseñan, o la profeta dice, no líquido, digo, yo lo he hecho, pero no líquido con comida sólida. Entonces la sopa tiene vegetales, y luego tiene líquido. ¿Cómo se explica esto? Sí, es muy diferente, porque estamos tomando el líquido, es solamente el puro líquido cuando se mezcla con la comida, pero esto usted necesita una masticación que va junto con el agua, y el agua no es agua pura, es agua con nutrientes que han entrado de los vegetales o del alimento que ha puesto ahí en el caldo. No es un agua pura, lleva ya sus nutrientes allí, y esa agua tiene que ser digerida. ¿Sí? Tiene que absorber esos nutrientes y entra en la digestión cuando se mastica, por ejemplo, en la sopa de garbanzos. Hay que masticar y se envuelve junto con el agua, pero ya hay nutrientes allí de los vegetales que se pusieron. Entonces es muy diferente. Gracias. Bueno, vamos a ver si hay alguien que tiene alguna preguntita. Vamos a hacer rapidito porque ya tenemos al predicador por aquí. ¿Alguna preguntita? Marquen estrella 61. No marque la estrella 61 mucho porque pierde el turno. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Hola, hermana, soy yo, Aura. Buenas Aura, noches, Dios te bendiga. Amén. Una pregunta para la hermana Beatriz. Hermana Beatriz, yo tengo una niña, ¿verdad? Una niña de 7 años. No sé si estoy haciendo bien, pero estoy tratando de darle a ella agua con limón y endulzándolo con stevia, para tratar de no estar dándole
jugo que tengan colorantes y esas cosas, estén muy dulces. Y a ella les gusta, pero eso es lo que le estoy tratando de dar a ellas. Y no sé si estoy abusando en el limón o está bien o ¿usted qué me recomienda? Sí, es para poder iniciar, si la niña no estaba habituada a tomar líquidos, en este caso agua, es una buena idea para poder introducirla a los líquidos, repito, al agua, pero con el tiempo, o no sé qué tanta cantidad usted le da durante el día y todo tiene que ser endulzado. Lo ideal sería quitarle aún el dulce, aunque la stevia es muy buen endulzante, pero si está durante todo el transcurso del día, es preferible que sea pura agua pura, vaya. Pero Entonces, pero en ese caso, yo prefiero darle eso porque ella me piden jugos colorantes y yo prefiero, digo, no, yo para darle mejor colorante, mejor le doy el agua con la stevia. Sí, por eso le digo, de eso a esto es mejor, esto es mucho mejor. Es mucho mejor entonces. Sí, es mucho mejor. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de eso se toma durante el día? O sea, ¿todo el día está tomando eso? No todo el día, le estoy dando como 4 veces al día, pero le estoy dando nada más como un cup. Ok, 4 tazas, sí. Y si le puede ir quitando... pero también les digo que tomen agua y me toman agua también, eso sí, pero Sí, eso pero cuando me piden jugo, pues le trato de dar eso, ¿verdad? Porque digo yo, pues ese colorante me da cosa verlo. Excelente, entre ese jugo procesado comercial es mucho mejor y poco a poco le puede ir quitando o disminuyendo el dulce para que se vayan acostumbrando a tomar solamente agua pura. Sí, pero es bueno, de eso al otro, esto es mucho mejor. Bueno, ese era mi comentario, ¿verdad? Quería compartirle ese para ver si estaba haciendo bien, ¿verdad? Pero muchas gracias y pues Dios me los bendiga. Saludos, hermanos. Restrepo. Amén, amén. Dios te bendiga ahorita y a tu esposo y a tus niñas. Noche, hermano, ¿me escuchan? Sí, hermano Carlos Picard. Sí, hermano, Dios les bendiga, a la hermana Beatriz, a Fernando, a usted y a los hermanos que nos escuchan a esta hora. Amén. Quería compartir un poquito corto, ¿verdad? Yo sé que ya la hermana Beatriz está terminando las preguntas, pero quería exhortarles a todos los hermanos que nos escuchan que nuestra vida en esta generación viene de una vida que va en continuo en un sedentarismo, en un desarrollo de tecnología que facilita la comodidad y el no hacer ejercicio. Entonces, los últimos 20, 30 años, nosotros 40 años, hemos visto este cambio radical en lo que son las comodidades y los beneficios de la tecnología para propiciar que tengamos una vida más cómoda. Sin embargo, eso lo que ha traído es menos tiempo para hacer ejercicio. Antes la gente caminaba más y hacía más cosas, pero ahora no. Entonces, la necesidad de hacer ejercicio, porque pues, yo trabajo con pacientes, con una clientela geriátrica mayor de edad y veo los graves problemas que hay de salud asociados al sedentarismo. Y cuando estamos en una edad ya que hemos creado algunos hábitos de vida, pues, y no fortalecemos nuestros músculos, venimos a estar con una debilidad en nuestro cuerpo, en nuestros músculos, que son pues nuestras piernas, nuestros brazos, son los que nos sostienen y los que nos hacen independientes. Y vemos muchas personas que cuando llegan a la edad mayor, adulto mayor, están perdiendo facultades en la movilización de las piernas, la circulación, no tienen fuerza para sujetarse, y básicamente lo que yo estoy dándole a estos pacientes, a estos clientes, ¿verdad? Son ejercicios de fortaleza en sus propias casas, y les doy ejercicios para que ellos aprendan a fortalecer los músculos. Si usted no hace pesas, mire, lo que yo les recomiendo a ellos de una forma sencilla es una botella de 12 onzas o 16 onzas de agua, llénala de arena y entonces tiene una pesita de 2 o 3 libras
y empiece a hacer movimiento con los brazos horizontales hacia arriba. Y hay una serie de ejercicios que usted muy bien puede hacer en su hogar y los puede hacer hasta sentado y con las piernas. Lo importante aquí es que pueda fortalecer las extremidades y tener fuerte lo que son las piernas y los brazos, porque ellos son los que le van a garantizar que usted pueda movilizarse, pueda en un resbalón, en una caída, tener cierto balance y protección con los brazos, protegerse de la cabeza. Y si no está ágil, pues entonces va a sufrir algunas lesiones. Nunca es tarde para empezar, siempre hay que esforzarse, y quería traer esto para beneficio de los hermanos, que eso es muy importante. Adelante. Así es, hermano, gracias por la aportación. Y como él mencionaba, hermanos, los que no hemos llegado a esa edad todavía, comencemos desde ya porque los músculos se van atrofiando y van perdiendo esa capacidad que Dios nos ha dado por la edad, lógico, vamos a ir perdiendo esa capacidad, pero los que no hemos llegado a esa edad, comencemos desde ya a practicar estos principios. Es un asunto físico, es un asunto de salud, pero detrás de eso, esto ya se convierte en un asunto espiritual, es un asunto religioso, es un asunto moral. Así con estos tres términos le habla el espíritu de profecía. Dice que tenemos un deber delante de Dios de cuidar este templo, de cuidar nuestro cuerpo, de darle actividad física y propongámonos hacer actividad física diariamente. Amén. Querido y bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, hemos terminado esta participación. Hemos estudiado lo que dice tu palabra en relación a este principio físico. Probablemente más de uno estamos dentro de esas estadísticas. Probablemente más de uno venimos a formar parte de esos números, Señor, que están alarmando a nivel mundial. Cuando tú nos has dado un tema, un mensaje de reforma pro salud, que en más de uno de nosotros no está siendo práctico. Hay una alarmante indiferencia en cuanto a estos principios físicos, y aún dentro de los que conocemos, pocos son los que se están preparando. Señor, ayúdanos para poder despertar en su totalidad, ayúdanos para que podamos tener ese tiempo, esa energía, esa voluntad, Señor, para poder obedecerte. La base de nuestra obediencia tiene que ser el amor. Ese principio vivo y activo que nos mueva tiene que ser el amor. Ese amor que obra, ese amor que nos mueve, y que el resultado, dice tu palabra, es la santificación de nuestras almas. Es una fe que obra por amor y el resultado, la santificación. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendíceles grandemente. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.